La brujería y el poder, ministros que entierran sapos, presidentes que hacen pactos con lagunas. O sea, hay casos comprobados de, por ejemplo, presidentes peruanos que hayan sido creyentes en la brujería y que hayan ido y hayan hecho pactos. Creo que había Aya de la Torre, ¿no? Que tenía Aya de su la brujo, Torre. que tenía su brujo en el norte y que luego este brujo se niega a atender a Alan García. ¿Pero qué hubo con ayúdenme eso? O sea, se negó a trabajar con Alan y se hizo público. Se negó a trabajar con Alan y no solamente se hizo público por Alan, ¿no? Se hizo público por los círculos cercanos de los apristas de ese momento. Alan entonces era un ferviente creyente en ese tipo de cosas. Quizás en algún momento, porque luego ya se pasó para el otro lado. Keiko, ya por lo menos algún chamán habrá visitado, ¿no? O tendría que haber despedido a su chamán en todo caso. Creo, ¿no? Yo creo más bien que como no ha visitado a nadie, no le ha salido a nada. Aparte Keiko no... Yo creo que tiene suficientes antipatías, tanto del lado normal como del lado paranormal también. La brujería y el poder, ministros que entierran sapos, presidentes que hacen pactos con lagunas. Esto existe, señor Francisco Adriansen, bienvenido una vez más. Gracias por el espacio, Gianfranco. Existe hoy en día y siempre ha existido. Siempre. Si algo tienen en común la política y la brujería es que ambos buscan poder. ¿Cuál es la relación entre la brujería y el poder aquí en el Perú? Que tú ya has conocido. Bueno, acá puedes verlo desde varias ópticas, ¿no? Desde la óptica funcional, por ejemplo, ¿no? Una persona que se lanza a la alcaldía de un pueblo en una ciudad de los Andes, ¿no? Donde, si bien es cierto, el Estado está presente, pero no está tan presente, no es tan significativo, pero el brujo sí, porque él tiene todas las tradiciones locales y la comunidad lo respeta. Entonces, si el brujo te ha hecho el trabajo y el brujo te apoya, entonces debe ser una buena persona, entonces tú vas a ser alcalde, te doy mi voto. Puede ser funcional de ese tipo. Puede ser también para subirse a una... ¿Cómo lo digo? Una narrativa, ¿no? Como pasó el caso de Duvalier en Haití, que este personaje adoptó, este presidente, entre comillas presidente, era un dictador, adoptó la imagen del varón Samedi, que es una entidad del vudú muy, muy negativa, muy terrible, y lo utilizaba para amedrentar a sus enemigos políticos y al pueblo que se quería levantar en su contra. O sea, puedes utilizarla ya sea para llegar al poder o para repeler a tus enemigos o a tus adversarios políticos. Asumiendo que funcione, claro. O sea, hay casos comprobados de, por ejemplo, presidentes peruanos que hayan sido creyentes en la brujería y que hayan ido y hayan hecho pactos, ¿no? Mira, comprobado no lo sé, pero yo recuerdo cuando era chico, década del decenio de Fujimori, 90 al 2000, que él salía en Guaringas, él salía en Piura, buscando chamanes, haciendo rituales, ¿no? Y ahí no sé si era por creencia, no sé si era funcional para consagrarse con las creencias locales o por si acaso. Porque nunca está de más, ¿no? El por si acaso. Te digo algo, yo conocí a alguien que me dijo fidedignamente, alguien, no voy a revelar mi fuente, de que este presidente que mencionas era muy creyente en esto. Puede ser, puede ser. Y no solamente él. A ver, yo recuerdo también hace no mucho a Merino quejándose de que cuando él ingresa, luego de que sale de Vizcarra, le habían dejado un gallinazo. Un gallinazo ahí en el despacho, un gallinazo muerto o moribundo, y él apelaba, ¿no? Que qué terrible es esto, porque este señor Vizcarra, el lagarto, adjetivo X, es malo porque hace brujería. Apelando al otro lado, a la parte religiosa católica recalcitrante, ¿no? Claro, pero por ejemplo, el caso de Vizcarra, por ejemplo, Vizcarra crece y nace en Moquegua, sí. Zona de brujos. Zona de brujos. Y cuando estuvo en el poder, también está confirmado por el mismo, creo que fue Hajimi, sale en entrevistas diciendo que él asesoraba a Vizcarra en temas espirituales. Mucha gente le decía, no solamente tema espiritual, tú estás influyendo en el gobierno, lo cual no creo que sea cierto, ¿no? Porque creo que Vizcarra tomó sus malas decisiones por cuenta propia de sus asesores. O sea, no es culpa de Hajimi. No es culpa de Hajimi, no lo conozco a Hajimi, no creo que él haya aconsejado cosas de ese tipo, pero pucha, los políticos acá no necesitan ayuda para regarla, ¿no?
Y, ok, las distancias son grandes, ¿no? Pero no es raro. Oye, acuérdate, Rusia, zar Nicolás II, con Rasputín al costado. Mm, el más triste de todos los monjes, ¿no? El más triste de Porque todos tenía un los penón. monjes. ¿Sabes que eso es un mito? Ok, eso es lo Se que, mata eso es lo que risa. decía la prensa de la época, ¿no? Sus detractores políticos, porque decían de que él hacía ese tipo de cositas con la realeza, Con la zarina, ¿no? con la zarina, con la familia del zar inmediata, pero ellos no sabían que él rondaba tanto la corte, porque se mantenía en secreto, que era porque el zarevich, el hijo del zar, tenía este diagnóstico de hemofilia, ¿no? Y aparentemente Rasputín era el único que sabía cómo curarlo, pero hay una coincidencia, él lo curaba porque esta aura pues que él tenía, ¿no? De esta presencia imponente que tú lo veías y te asustaba y en una te bajaba la presión. Sí. Y segundo, que era un enemigo de las medicinas. Entonces él cada vez que veía las medicinas que le daban al cerebro las botaba. Y decía, no tomes eso. Y no los tomaba. ¿Y qué le daban? Le daban aspirina. Y la aspirina en ese tiempo, que recién se estaba comercializando, está ahora contraindicada contra las personas que tienen hemofilia. Entonces hay una feliz coincidencia que le chuntó, ¿no? Que el Zarevich no debía tomar aspirina para sus dolores, porque le aceleraba el tema de la hemofilia. Pero, por ejemplo, ¿era un mito entonces esto de el miembro desproporcionado de Rasputín? O sea, Porque lo tienen hasta en un frasco, lo ¿no? tienen Lo he en un visto frasco ahí. en un museo, pero eso es de un animal. Eso es lo que estuve revisando en una Ah, persona que se dedicó a investigar mucho Rasputín. Eso es un animal. De Rasputín no quedó nada, porque el cuerpo, luego de que fue enterrado, cuando ya llega la era soviética, lo desentierran y lo queman y lo destruyen totalmente. Porque hay gente que ya está, bueno, teorías conspirativas, ¿no? Que lo quieren para trasplantárselo a alguien, ¿no? No creo que funcione después de ya más de 100 años, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al tema, ahora sí, tema serio, caramba. Volviendo al tema de los presidentes peruanos, Ajá. o sea, que han acudido a agoreros, a brujas, a hechiceros. Todos. Yo diría que todos, excepto, no sé, quizás Sagasti, ¿no? ¿Por qué Sagasti no? Porque a él lo veo más del lado científico, social, más pragmático. En ese sentido. Sí, no lo veo asociado. Igual, la prensa ya lo hubiera sacado, ¿no? Porque a él le sacaban, creo, cosas todos los... Yo recuerdo que todos los lunes había una moción de vacancia y un supuesto escándalo armado en su época. Oye, pero a ver, digo yo, Keiko, o sea, ya por lo menos algún chamán habrá visitado, ¿no? O sea, o tendría que haber despedido a su chamán en todo caso, ¿no? Yo creo más bien que como no ha visitado a nadie, no le ha salido a nada. Mentira. No, aparte Keiko no... Yo creo que tiene suficientes antipatías, tanto del lado normal como del lado paranormal también. Porque digo, del lado paranormal, Yo imagino que sí. no la quieren ni los fantasmas. ¿No decían que si va a las elecciones contra un panetón, el panetón gana? Ya pues. O sea, el chamán dice, mira, No, mira, yo no, soy brujo. milagros no puedo hacer. Exacto, yo soy brujo, yo no hago milagros. Yo hago brujería, no milagros. O sea, amiga, date cuenta. Date cuenta. Ya, en ese sentido, por ejemplo, ahora, para el 2026, la cartilla de candidato va a aparecer literalmente una oferta de menú, ¿no? Sí, un menú de esos gigantescos. Pero digamos que de los 30 candidatos que pueden haber, los 30 están tratando de recurrir al poderes de la magia, ¿no? Va a haber chamba ahí, ¿no? Va a haber chamba y vas a tener distintos tipos de enfoque, ¿no? Vas a tener los que son muy discretos. Pues yo también tengo conocidos que se dedican a esto, a astrólogos, brujos, gente que va de otras corrientes mágicas, que reciben congresistas, reciben políticos. Bueno, que son quienes tienen también mucho poder adquisitivo, Claro. ¿no? No, pero no es que les cobren diferente o que les cobren más, es que netamente ellos creen en estas cosas y si no lo creen al 100%, van a tomar estos servicios por recomendación de alguien de su círculo cercano que sí cree en ellos, ¿no? Y dicen, bueno, por si acaso. Pero de que van. O sea, vamos a darle aquí las fijas a algunos candidatos. ¿Qué tipo de trabajos pueden solicitar? ¿Cuáles son los trabajos más recomendados para alguien que quiere postular o detentar algún tipo de poder? Pucha, qué feo compromiso en el que me pones. Me pides que arregle el panorama político. No, o sea, no lo vamos a arreglar nosotros, pero bueno, a ver, métele un centro también a tus otros colegas, ¿no? No, a ver, es que, vamos, todas estas personas buscan poder simplemente. Y, algún tipo de
de manejo sobre su situación particular, ¿no? No necesariamente ganar dinero, sino limpiarse de sus problemas judiciales, problemas legales. Entonces, si tú ya vas con esa intención y vas a buscar hacer magia para obtener ese tipo de cosas, no vas a ir por ningún lado positivo o de la luz o bueno, empezando por ahí. O sea, porque algo tienes que dejar. No solamente porque algo vas a tener que dejar, sino porque tus intenciones no son buenas. Tu vibración no es positiva, si lo quieres traducir a la terminología de los chicos hoy en día. Por ejemplo, cuando uno tira las cartas se encomienda a Apolo. No necesariamente, pero es un método. Cuando uno hace este tipo de... ¿A quiénes se encomienda? Depende del trabajo. Por ejemplo, si vas a trabajar con entidades oscuras, tienes que elegir una, ¿no? Algún tipo de daño, eliges a una entidad que esté encargada de hacer daño. Vas a desvivir a alguien, agarras y tratas de trabajar con un psicopompo, por último. El caso de Dina, por ejemplo, y el muñeco. Claro, contexto, esto sale con el Rolex Gate, ¿no? Que estaban investigando, un periodista se tomó la chamba de revisar las imágenes oficiales de Palacio y salía pues Dina con un reloj y después se descubrió más. Cuando hacen la investigación policial, parte del protocolo, pedía de que revisen las pertenencias de la presidenta y encontraron en su cartera un muñeco aparentemente vudú, le dicen eso, ¿no? Claro, yo no sé si será vudú, yo no he visto el muñeco, creo que no hay una foto fidedigna del muñeco, hasta ahora no he encontrado, cada vez que he buscado encuentro representaciones. ¿Esto puede ser brujería? Yo creo que sí, pero ¿por qué tendría un muñeco? Vamos a lo lógico, ¿no? ¿Esto le puede servir para dañar a alguien? No creo, porque tendría que tener elementos personales de la persona asociados a ese muñeco. Usualmente lo más común es una fotografía pegada o atada, o cabello, como estábamos hablando en la otra oportunidad, o algún desecho corporal, algún fluido corporal también, algún pedacito de la ropa de la persona, no. Por la descripción que vi o que leí de este muñeco, me parece más que era para dominar, pero situaciones. Me da la impresión de eso, ¿no? Era para ella sobreponerse ante los demás. Y es más o menos como es su accionar, ¿no? No le importa nada. O sea, hace poco hemos visto que se duplicó el sueldo, hace lo que quiere. Pero, por ejemplo, ahora que mencionas esto, el muñeco vudú también puede servir como protección, como amuleto de protección, ¿no? Y dentro del libro de este periodista que acompaña todo el proceso, él menciona que Dina, por ejemplo, era una persona bastante paranoica. O sea, que no comía hasta que los demás comiesen, porque, o sea, tiene una serie de delirios de persecución que a ti también te van bastante bien, ¿no? Pero es como que está constantemente con la idea de que la están asediando, de que la están encimando. Esto de que se haya subido el sueldo, una interpretación personal, es también... Crea una manera de protección porque ella está preparando ya el camino de huida y quiere asegurar de todas maneras que no le pase nada, ¿no? O sea, ella tiene el tema de la protección, me parece bastante marcado, ¿no? Bueno, de que algo cierto es que sí, todo el mundo la está acosando, pero con justa razón, porque santa no es, claramente, al menos aparentemente. Los indicios nos hacen sospechar eso. Y ella ya viene arrastrando el tema de asesorarse con personas. Yo recuerdo el año pasado, 2024, salió esta noticia de que a través de la PCM habían contratado a una mujer, no recuerdo el nombre, búsquenlo, para limpiezas espirituales, asesorías espirituales. Y era como que 100.000 o 120.000 soles en varios servicios que esta persona había dado para la presidenta o para su círculo. Entonces, no está tan alejada del tema de brujería y de magia como uno podría pensar, ¿no? Ahora, ¿cuál era la segunda parte de tu pregunta? Sí, o sea, esta persona, o sea, Dina Boluarte, está constantemente con el delirio de la persecución a cuestas, ¿no? Entonces, puede que este muñeco haya sido más un tema de ella para poderse proteger de los enemigos antes que de querer hacerle daño a alguien necesariamente. Un fetiche de ella misma, un señuelo,
Claro, Puede ser. pero igual, este tipo de muñecos necesitan la condicionante de haber estado diseñados previamente por un brujo. Claro, tiene que haberlo hecho un brujo, definitivamente. No es algo que tú vas a Chamanilán y te lo compras ya listo. No, no funciona así. Claro. Ahora, si es que hablamos de las relaciones de poder y demás, este es un país, o sea, que se asume laico, pero no lo es. O sea, rige bajo leyes y mandatos enteramente conservadores, católicos. Pero en ese sentido, ¿qué tan compatible es que un candidato pueda recurrir a este tipo de trabajos versus lo que la gente puede opinar a propósito de esto? Es que lo hacen de forma a cuentagotas, ¿no? Cuando van a una región tal, tú has visto que siempre adoptan la vestimenta local, hacen su pantomima de que, oh, me disfrazo de ti, entonces yo soy como tú, ¿no? Entonces, si tú crees en el curandero, en el chamán, voy a que me lea, voy a que me haga un trabajito para que tú veas que yo también soy como tú porque yo recurro a ellos. Puede ser enteramente funcional de esa manera, crea o no crea en ello. O sea, hay casos, por ejemplo, voy a volver a la pregunta inicial, de candidatos o de figuras públicas en la historia del Perú que hayan recurrido a trabajos de este tipo. Creo que había Aya de la Torre, ¿no? Que Aya tenía de su la brujo, Torre. que tenía su brujo en el norte ¿Cómo así? y que luego este brujo se niega a atender a Alan García. Algo así recuerdo. No sé si era el Tuno o era el otro. O sea, me estás diciendo, el brujo que veía a Aya de la Torre Sí. se negó Se negó. a trabajar Era con un brujo, Alan. un vidente, una persona, un curandero de la zona del norte. Voy a investigar bien ese dato. Es más, si alguno de ustedes lo sabe, déjenlo en la caja de comentarios ahí. ¿Pero qué Y hubo con ayúdennos eso? O con sea, eso. se negó a trabajar con Alan y se hizo público. Se negó a trabajar con Alan y no solamente se hizo público por Alan, no se hizo público por los círculos cercanos de los apristas de ese momento. O sea, Alan entonces era un ferviente creyente en ese tipo de cosas. Quizás en algún momento, porque luego ya se pasó para el otro lado, ¿no? Porque recuerdo que también estaban ninguneando las creencias locales de muchos lugares, como que recuerdo en uno de tus programas que él menciona en una entrevista, que no le hiciste tú, sino una entrevista que él dio previamente, tú estabas comentando, que cómo es posible que en el cerro no permitan poner, no sé, progreso, hacer una carretera, hacer estas torres. El cerro es un cerro, ¿no? Claro. En fin, pero para la persona que toda su vida creció y vivió pensando de que en ese cerro está el Apu, en ese cerro hay un ser del otro mundo que mis ancestros veneraban o que ayudaba a mis ancestros, ahora no lo voy a mancillar poniéndole una de estas torres o una de estas cosas, ¿no? Claro. Pero para Alan eso era una cochinada total. No, sí, los llamamos ciudadanos de tercera Eso. categoría, o sea, y una serie de cosas, Mientras ¿no? él se persigna en la Catedral de Lima. Exacto. O sea, Entonces, pero ¿habrán sido estos mismos espíritus lo que le aconsejaron que haga lo que hizo en abril de 2019? no creo. Eso ya va más por un lado de verse perseguido por la justicia. No, y por algún tipo de bajón emocional que haya tenido y el acceso al arma, ¿no? Que finalmente que es con lo que hizo lo que hizo. Que hay una relación entre él y los objetos, o sea, también históricos. Mucho se asume, por ejemplo, que él buscaba, esto me lo decía Charles Walker, ¿ah? ¿Ya? Él buscaba con insistencia la pistola de Tupac Amaru ¿Ah, sí? y cosas Wow. por el estilo, ¿no? O sea, tenía esa fascinación por los objetos históricos, ¿no? Me has hecho acordar. Otro que también tenía algo parecido era Toledo. Porque cuando ingresan a la casa de Toledo, la típica, ¿no? Que ingresan los fiscales a revisar, encontraron una mascaipacha, encontraron objetos netamente andinos que no tenían por qué estar ahí. Ahora, ¿por qué los tenía? ¿Por colección? ¿Porque valían dinero? ¿O por algún tema ritualístico? Eso no lo vamos a llegar a saber, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que cuando Toledo toma posesión y vinieron todos los presidentes, lo hicieron en Machu Picchu. Ahora, fue solamente para mostrar la maravilla y dar a conocer este centro turístico del Perú y abrir todo al mundo luego de que volvió la democracia, o hubo también ahí una intentona, una intención más ritualística, ¿no? No lo sé, yo me permito sospechar. Podría ser, pero también es porque recordemos que Lian Carp era también, bueno, era conocedora de ese tipo de piezas, ¿no?
Ya sabemos dónde se fueron muchas momias y Sí. muchos fardos funerarios que viajaron misteriosamente a los Estados Unidos, ¿no? Durante ese gobierno, ¿no? Interesante esto. Me has hecho acordar cuando Castillo asume la presidencia, cambia Ya. una locación, Sí. ¿no? O sea, se va de Lima y se va, me parece, a Huancavelica. Y ahí es donde trata de juramentar. No sé si me estoy equivocando. No recuerdo si fue Huancavelica, pero él quería que no fuera en Lima. Eso sí Claro. recuerdo claramente. Pero, por ejemplo, no le funcionó claramente. No, no le funcionó, así como no le funcionó lo que quiso hacer en Zarratea y en tantos lugares, ¿no? Pero también recuerdo que en su momento él estaba muy relacionado a brujos y personas, pero antes de ser presidente, cuando todavía no era tan relevante más allá de las protestas que hubo cuando estalló el tema de los profesores y el fujimorismo lo utilizó a él y bueno, él también se dejó utilizar. Yo recuerdo que él también estaba ligado a eso, porque salían sus videos, lo grababan, él se grababa, y habían cosas ahí. Por ejemplo, con candidatos del lado extremadamente conservador. Pienso, por ejemplo, ahora en López Aliaga. O pienso también en candidatos de otras épocas, ¿no? Como Lourdes Flores, ¿no? No, a ver, a Lourdes mi memoria no da para tanto, ¿ya? Pero a López Aliaga no lo imagino haciendo brujería. A él lo imagino más en rito católico o algún tipo de esoterismo católico, ¿no? Buscando las bendiciones, pero de ese lado eclesiástico, así. A Batters. Batters, no creo tampoco. Pues no creo que le caiga bien a nadie, Batters. Oye, acá nos van a dar No, durísimo. sí, no, sí. O sea, ya vi que va a caer alta tasa de hate, ¿no? Sí, al menos al algoritmo le va a gustar el movimiento. Ahí ya saben, si quieren mandarnos algo horrible es insultos@elbuenlibrero.com. O si no, candidatos que ustedes recuerden se hayan visto involucrados en algún caso de brujería o de chamanística, ¿no? Tú me mencionas a Aya de la Torre y ese caso, por ejemplo, me interesa, ¿no? Porque sí siento que hay un lado presente entre el poder y hasta cierto punto con el ocultismo, ¿no? De hecho, el Bigotón, ese pintor austriaco, tenía una relación con un medium que se llamaba Ecker. Ujú. Y Ecker es quien le pone las manos, esto lo vi también en algún documental y luego lo profundicé con bibliografía. Ecker tenía esta cuestión de que él le dijo, ¿no? Yo te veo llegando al poder en medio de un palacio quemado. Lo que tienes que hacer es enterrar a las 12 de la noche de 1929 fue. Ya. Enterrar me parece que era una mandrágora. La mandrágora sí existe. La mandrágora es una planta de Europa. Bueno, era una especie de mandrágora. Ujú. Tienes que enterrarla en este árbol justo cuando la luna está en tal posición, Ok. porque de esa manera vas a consolidar tu pacto con no sé qué entidad y a partir de esto, y es como que le atribuyen a Ecker justamente parte del éxito de El Bigotón. Y el Bigotón, y esto es lo más paradójico de todo, lo manda a matar cuando descubre que Ecker tenía raíces judías. Hablar del Bigotón es denso, hay mucha carne ahí para cortar. Napoleón. Porque También, ¿no? También, pero del Bigotón hay muchas cosas porque hubo múltiples atentados contra su vida en distintas partes, ¿no? Antes de que fuera tan relevante, desde que era un cabo nada más, hasta cuando ya dirigía a la Alemania nazi. Y de todas se salvó, ¿no? Cualquiera de esos atentados pudo haber cambiado el mundo, tranquilamente. Y es cierto de que el partido de la esvástica estaba en un inicio asociado al ocultismo a través de Himmler, a través de la búsqueda de una identidad nacional basándose en el mito ario, pero luego, posteriormente, condenaron todo eso y lo persiguieron. Y muchos de los astrólogos, de los magos, de los ocultistas que al inicio sirvieron al Reich, terminaron en campos de concentración. Claro, ¿y por qué terminan ahí, no? Ujú. O sea, y también es como paradójico que justo cuando él empieza esta limpieza étnica, también empieza parte de su caída, porque muchos de estos que le habían servido en su inicio
se van justamente al lado opuesto, ¿no? Bueno, es que también del lado opuesto, ponte, O sea, que porque los estaban capturando, los estaban... es que no era solamente eso, creo, ¿ah? O sea, si ya me pongo en un espectro un poquito más amplio, también tienes del otro lado, ¿no? Porque los aliados también tenían sus brujos. Ahí tenías a Crowley, tenías a Dorin Valiente, desde el lado británico, que estaban ahí. Buckland también. Estaban ahí contrarrestando, ¿no? En su propia guerra entre magos. O sea, me dices que la Segunda Guerra Mundial también se llevó a cabo a través de rituales. Es uno de y los, sí, es uno de los mitos, es uno de los Hay temas mitos, más ¿no? fascinantes de esa En torno época. al día D, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Que les digan, o sea, cuándo tienen que desembarcar, de qué manera. Hay una cuestión astrológica de por medio, Y ¿no? de la nada se abrió y hubo buen clima, porque si había mal clima no podían estar volando los aviones y los bombarderos, no iban a tener la visibilidad que necesitaban para poder atacar las playas. Que son cuestiones que sobrepasan a la estrategia per se, ¿no? O sea, Sí. tenía que haber una estrategia definitivamente, ¿no? No, y la Pero, había. o sea, creo que potenciado pues por estas ciencias ocultas, podría haber tenido por ahí un Sajiro más. Un día podríamos hacer eso, ¿no? El ocultismo o magia y eventos históricos. A ver qué encontramos, una rebuscadita. Y con el ahí. caso de Napoleón, por ejemplo. No lo he investigado tanto porque no tengo acceso, no sé francés, ¿no? Y si algo he aprendido de ustedes es siempre revisar las fuentes originales, ¿no? Porque Matt, a veces de en la repente, traducción mm. se pierden cositas o se censuran cositas. Matt de repente podría tener más acceso. Lo voy a preguntar porque él es ciudadano francés, él nació en Francia, entonces hay que revisar por ese lado. Evidentemente. Bueno, muchísimas gracias. Este programa ha llegado a su fin. ¿Estamos bien ahí? Sí, se acabó. Uy. 25 minutos de pura magia. Así que te agradezco. Y dejen aquí comentarios, gente, a propósito de qué candidatos ustedes recuerdan se vieron involucrados en rituales, en hechizos, en brujerías, y que puedan comentar, ¿no? O sea, esta historia de Aya de la Torre da para un capítulo entero, creo, ¿ah? Incluso si es que lo averiguamos bien, porque podríamos averiguar cuál fue la raíz del brujo, o sea, qué tipo de magia hacía, qué relación que tenía. Creo ¿no? que era el Tuno, si no me equivoco. El Voy a Tuno. revisarlo bien. Hay dos figuras importantes en la brujería peruana, el Tuno y Santos Vera. Ujú. Ha tenido que ser uno de esos dos. O sea, que son ¿No? brujos míticos. Sí, ya elevados a esa categoría dentro del panteón peruano, ¿no? O Vamos sea, a llamarlo así. Pero tendría que haber sido alguno de esos dos. Voy a revisar bien el tema y me comprometo aquí ya. Está grabado en que vamos a revisarlo a fondo. Ya, con Listo. papelito. Papelito manda. Sí. Ahí está. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Cuídense.